Está ya el doctor en el móvil de Minuto 1, el doctor Alejandro Slocker. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Gustavo, panel y audiencia. Bueno, ayer estuvimos analizando, pero queremos escuchar de su propia boca cómo se siente después de esta decisión de sus compañeros de la casación de apartarlo a pedido de la doctora Elisa Carrió por una cuestión de hace muchos años, apartarlo de la causa del D'Alessio Gate. Yo tengo el deber de acatar las decisiones de mis colegas, a quienes respeto y mucho, aún en la profunda divergencia que tenga con el sentido de lo resuelto. Yo supe informar oportunamente cuál era mi interpretación de la pretensión que llevaba adelante la recusante en este llamado incidente de competencia, y di a conocer fundamentos de orden técnico, pero tampoco soy ingenuo, o sea, garantista sí, ingenuo no. Es difícil sustraerse a la fundada sospecha que en esa presentación lo que subyace es una maniobra tendiente a alejarme y desplazarme de la intervención en este expediente. Desde una tenaza que tuvo lugar en origen a partir de la actuación de un consejero oficialista en el Consejo de la Magistratura, que reflota una denuncia que había tenido lugar por parte de la diputada Carrió, la recusante, hace ya 3 años casi, y que no había tenido ningún movimiento, iba directamente al archivo, y la presentación que tuvo lugar en el expediente. El día de ayer a la mañana el Consejo de la Magistratura, la Comisión de Disciplina y Acusación, por mayoría de aquellos miembros técnicos, o sea, los jueces, los académicos, abogados que componen el cuerpo, desestimaron esa denuncia. Esto es, entendiendo que no había ninguna irregularidad de mi parte en la tramitación de aquel expediente oportuno que tuvo la Cámara, que era el de José López. Y otros cargos más que se formulaban pero que eran menores. De modo entonces que sin ningún interés manifiesto de parte de la jueza, de la doctora Carrió, respecto al destino de la causa acerca de la competencia, y sin que mediase ninguna presentación en el expediente principal, ella asume esa condición de imputada, o sea, incorpora el rol de imputada en el expediente y formula mi apartamiento. Apartamiento que fue así decidido, en mi criterio, en contra de toda la jurisprudencia existente. Bueno, ahí voy, doctor. ¿Cómo entiende usted, cómo analiza que, habiendo el Consejo de la Magistratura desestimado la denuncia, sus colegas lo apartan? Son dos instancias distintas. Una, lo único que pondera, lo que tiene que resolver es el alcance disciplinario si eventualmente existiese una inconducta de mi parte. La rechazaron definitivamente. Otra es la consideración del alegado temor que invocaba Elisa Carrió, temor de parcialidad de mi parte, como si acaso yo pudiese favorecer o perjudicar la situación de alguno o algunos a la hora de resolver la competencia de este expediente. Competencia fue resuelta por los colegas, insisto, a quienes respeto, y en sentido coincidente yo creo que ellos reafirmaron la competencia del juez Alejo Ramos Padilla. Y asimismo también lo que rechazaron fue la pretensión de la defensa del fiscal Stornelli acerca de la rebeldía decretada. De modo entonces que en ese sentido creo que objetivamente, en principio, no habría razones para temer acerca de la investigación que se lleva adelante de Dolores. Doctor Slocker, buenas noches. Le quería preguntar precisamente acerca de la situación de Stornelli. A partir de que queda en pie la rebeldía, ¿qué es lo que debería pasar ahora? Bueno, ahí se habla de rebeldía sin causa, creo que alguien lo calificó, no sé si Irina mismo. Yo creo que rebelde es James Dean, ¿no? Rebelde sin causa. Stornelli es un magistrado imputado en una causa penal de esta naturaleza, contumaz
técnicamente porque se sustrae a responder y comparecer al reclamo de un juez de la causa. Desde el punto de vista individual, como imputado, él tiene que ejercitar todos los derechos que son garantizados a todos los imputados en la táctica que lleve adelante para mejorar su situación en la causa. De modo entonces que ese es un aspecto, es la fase individual. Ahora, el fiscal no es cualquier imputado, es un integrante, un magistrado del Ministerio Público. Y a mí me parece que hay una fase a atender necesariamente. ¿Cuál es la actuación del Ministerio Público Fiscal en todo esto? ¿Qué es lo que hace la Procuración General? O que no hace en cualquier caso. Porque la situación actual, más allá de reunir alguna arista bochornosa, lo que genera es un descrédito muy fuerte. O sea, hay una crisis acerca de la imagen institucional del Poder Judicial y particularmente del Ministerio Público, de la actuación que llevan adelante desde la Procuración en consideración de este punto. De modo que revela alguna debilidad, una fragilidad que es inaceptable para la institucionalidad del país. Doctor, a mí me gustaría que usted le cuente a nuestra audiencia, el jueves nosotros, el miércoles, aquí con Irina, comentábamos su voto donde analizaba la gravedad institucional que tenía la causa que el doctor Alejo Ramos Padilla está investigando en Dolores, y usted les daba esa trascendencia institucional que realmente tiene, y usted la ponía de manifiesto, ¿no? Funcionarios públicos, fiscales, jueces, que usted decía, si no me equivoco, atentan directamente contra la institucionalidad y contra la República. Sí, decía que había un grave riesgo para la institucionalidad democrática, que había una crisis que evidenciaba esta pesquisa en función del resguardo del Estado de Derecho. Porque a poco de conocer de qué se trata la investigación, quiénes son los que están vinculados, cuáles son las maniobras, que en verdad compromete a particulares, pero también a funcionarios públicos. Y que sobre esa base lo que indaga es acerca de una red, de una organización que lleva adelante tareas de espionaje ilegal, de maniobras extorsivas. En rigor, lo que creo es que se revela un funcionamiento de un entramado, casi una suerte de estado paralelo, estado subterráneo o un doble estado, en donde desde la clandestinidad, pero también al amparo de alguna instancia oficial, lo que se pone en crisis, en definitiva, es la institucionalidad de la Argentina. Ese es el riesgo, porque hay delitos que necesariamente comprometen y socavan la democracia. Algo de esto había expresado el propio juez de la causa ante la bicameral en el Congreso, pero me parece que es bastante explícito cuando se interroga sobre la maniobra. Doctor, ¿usted tiene la sensación de que a partir de toda la ofensiva que ha habido, no solamente contra su persona, también contra el propio Ramos Padilla, esta investigación corre peligro? Yo decía antes que no, quiero creer que no, en función de la salud democrática. Lo que sí creo indispensable es fortalecer la situación del juez de la causa. Y cuando digo de respaldarlo, de asegurarle el máximo apoyo, es, bueno, desde el vamos, garantizarle un básico de recursos, o sea, claro, cosa que hizo la Corte y que quizá debería profundizarse, efectivamente. Pero quizá haya que manejarse en un plano un poquito más simbólico, más amplio, digo, semiótico. Esto es, el respaldo también se expresa a través de algunos gestos. No conozco en particular que la Asociación de Magistrados haya producido algún comunicado respecto de la crisis que atraviesa esta investigación y cómo de algún modo se está minando la labor del juez de la causa. Sí, en cambio, lo hacen respecto de tantas otras cuestiones. De modo entonces que llamo quizá al corporativismo más sano a responder, porque lo que puede padecer un juez en tiempo de instrucción al amparo de cierto hostigamiento es la situación que pueden lamentablemente, bajo otro contexto, sufrir otros colegas. Y mucho de eso habla la presentación que hicieron adelante organismos de derechos humanos ayer en Lima, sí, ante el relator temático de la ONU acerca de la independencia, y lo que denunciaron como una crisis de disciplinamiento y cooptación que se lleva adelante en el Poder Judicial de la Argentina el día de hoy.
Sí, es grave y es muy importante que usted lo señale, doctor. ¿Cuántos años tiene usted en la justicia? Y la cuenta me da ya desde meritorio 38 años. Y tiene, por lo bueno, no solo suficientes como para no dejar de sorprenderme con algunas cosas. Bueno, a eso voy. ¿Usted tiene memoria de una causa como la que investiga Ramos Padilla que desnude tal sistema de chantaje, extorsión, de estados paralelos, de espías, de jueces, fiscales, periodistas trabajando en este sentido? Haciendo memoria es difícil encontrarla. Pero si yo me imagino una paridad así respecto de contexto, en la situación actual tengo ese déjà vu de la democracia embrionaria, de la primavera alfonsinista, cuando había bandas que a veces al amparo del Estado, pero siempre persiguiendo algún interés particular, llevaban adelante tareas de esta naturaleza. Pensemos nomás en Aníbal Gordon, ¿no? Y algunos tantos otros. A mí me hace evocar aquel tiempo, cuando yo iniciaba también mi carrera en el Poder Judicial. Luego, creo que ese es el riesgo, o sea, y esa es la advertencia respecto de la crisis que puede atravesar la democracia argentina si no se pone coto. En definitiva, si no se favorece la situación de estos grupos descarriados. Doctor, no sé si va a querer usted opinar, pero nosotros ayer hacíamos un análisis. La doctora Carrió lo objeta a usted, recién explicaba, con algo del pasado que el propio Consejo de la Magistratura desestimó, que sus colegas toman, y aquí hay una situación en los últimos meses y años de animosidad manifiesta, por ejemplo, una causa del juez Bonadío contra la expresidenta, que ha pedido muchísimas recusaciones y nadie ha dado lugar. Y aquí Carrió se presenta, lo objeta a usted y rápidamente lo apartan a usted. ¿Es doble vara esto de la justicia y de la jurisprudencia argentina? Bueno, en general es fácil advertir tantas veces doble estándar en la Argentina a propósito de la interpretación de la ley. Bueno, eso tampoco asusta, o no debería hacerlo si existiesen correctivos oportunos para eso. Yo no conozco en particular el expediente de la expresidenta, mal podría hablar de algo al que no tuve acceso. Sí, en caso que cuando median denuncias de juicio político, independientemente de la promoción, esto es si fuese antes o después del origen de la causa, lo que es cierto que a veces la mayoría de los casos jurisprudencialmente estiman la necesidad de la debida sustanciación, o sea, que alcance un estadio de modo que facilite la primero suspensión, luego la expulsión de ese juez. No sé si eso llegó respecto del juez Bonadío. Sí me queda claro que el estándar respecto de imparcialidad tiene que ser alto, pero que tampoco puede llegar a una situación que ponga en riesgo la garantía del juez natural, que no es una prerrogativa del juez, o sea, es un derecho que tiene cualquier ciudadano por imperio del principio de igualdad, de conocer quién es el árbitro de ese conflicto, que está prefijado, que está predeterminado y que no puede ser sustraído por maniobras que a veces huelen mal, como Dinamarca, ¿no? Claro. Yo por mi parte la última, pero Irina quiere preguntarle, doctor, y le agradecemos mucho, la verdad, muy importante que usted muestre y que dé su opinión. Hoy un diario titulaba, lo apartan al juez Slocker por pertenecer a justicia legítima. ¿Hay cierta censura ideológica, siente usted? Yo creo que con justicia legítima, más que la sienten todos. En definitiva, hay una maniobra de satanización de hace mucho tiempo. El macartismo es evidente. Y desde luego que hay una estrategia de esterilizar, o sea, una campaña de algún modo de incapacitar o neutralizar aquel sector del judicial que quizá con valentía, no quiero yo hacer alarde de eso ni mucho menos, pero cuanto menos sin cobardía, lo que hace es transformarse en obstáculo para algunos intereses que obviamente no quieren sujetarse a la ley. Y de esa perspectiva creo yo que frente a aquello que se evidencia como obstáculo, que es incómodo, desde luego se despliega cualquier artilugio tendiente a
a impedir la actuación. O sea, a mí no me inhabilita como juzgador, me separa solo el reclamo de Carrió, mi actuación en este expediente. Luego, habrá vocación de consagrar cuáles son los criterios rectores y el máximo de garantías en tantas causas que tenemos a disposición. Doctor Slokar, le quería preguntar por último si, más allá de este caso donde ha habido una evidente presión, si se ha encontrado con estas situaciones de apriete habitualmente, o por lo menos en los últimos tiempos. Políticos, ¿no? Políticos, Del gobierno. sí. O de enviados del gobierno, como en este caso Carrió, ¿no? Bueno, yo vengo respondiendo a cuenta más o menos trimestral de un informe ante el Consejo de la Magistratura. Y los requerimientos parten siempre de un mismo origen. O sea, tienen que ver con actores del oficialismo o, digamos, próximos. Particularmente la diputada Carrió, pero antes el diputado Wolf, también el consejero Fargosi. O sea, la situación de tranquilidad y de equilibrio emocional que necesita un juez me parece que no había en la mano de esas distorsiones. Pero creo yo que de eso se trata el reclamo a veces internacional y el reclamo de independencia. Yo entiendo que tiene que haber un juego de frenos y contrapesos y que los jueces tenemos que rendir cuenta necesariamente, pero eso no puede llevarse a una situación tal extrema que conduzca a este proceso, insisto, creo yo, de macartismo y de persecución, como alguna vez también lo sufrió el Foro Laboral. De modo entonces que hay que tratar de resistir estas tentativas y de asumir defendiendo la independencia del judicial, pero de una manera tenaz, fuerte, de modo entonces de enviar el mejor mensaje a la ciudadanía. O sea, no pueden doblegar así nomás a cualquier juez. Es muy importante eso. Doctor, le agradezco mucho, ¿eh? Muchas gracias, doctor, ¿eh? No, gracias a ustedes, como siempre. Muy bien. Bueno, el doctor Alejandro Slokar ha dejado muchos títulos y muy importante lo que dice. Sobre todo esto preocupante lo último, ¿eh? Cierta persecución, que es más que evidente, pero sobre su persona y otros por pertenecer en este caso a justicia legítima. Bien, lo vamos a retomar este caso.